Imagina esto. Estás en Lawrence, Massachusetts, a solo 30 minutos de Boston. Un lugar lleno de historia, de fábricas que alguna vez fueron símbolo del sueño americano. Pero bajo sus calles tranquilas se escondía un monstruo. Un imperio silencioso, tejido en la sombra, que estaba envenenando a todo el noreste de Estados Unidos. Y lo más escalofriante es que nadie lo veía venir. La DEA y el ICE acaban de ejecutar la mayor operación antidrogas en la historia de EU. Más de 500 libras de drogas incautadas y 171 miembros del cártel de Sinaloa arrestados solo en Nueva Inglaterra. Lo que descubrieron bajo los suburbios de Boston reveló algo más grande que una red criminal. Reveló un imperio oculto en el corazón de América. ¿Cómo logró el cártel más poderoso del mundo infiltrarse en la cuna de la historia estadounidense? Durante décadas, Lawrence fue vista como una ciudad obrera, un lugar donde los inmigrantes llegaban buscando un futuro mejor, con la esperanza de labrar su destino entre los ladrillos rojos de antiguas fábricas textiles. Sin embargo, cuando las máquinas se apagaron y el trabajo desapareció, algo mucho más oscuro ocupó su lugar. Las mismas calles, donde antes sonaban los pasos de trabajadores, ahora eran recorridas por mensajeros del narcotráfico. Y los almacenes abandonados se convirtieron en escondites perfectos para el cártel de Sinaloa, una organización tan poderosa que operaba como un estado dentro de otro estado. A simple vista, Lawrence seguía siendo una ciudad común, con iglesias, parques y escuelas, pero bajo esa fachada se movía una red criminal sofisticada, conectada directamente con los laboratorios de fentanilo en Sinaloa y con los corredores fronterizos del suroeste estadounidense. Cada envío llegaba en camiones disfrazados de transporte legal. Cada paquete viajaba con una historia falsa y un destino real: inundar Nueva Inglaterra de droga pura. En cuestión de años, el cártel había construido una infraestructura invisible que unía México con Boston a través de una cadena de complicidad, miedo y dinero. El fentanilo se distribuía como si fuera un producto comercial cualquiera, empaquetado, marcado y entregado con precisión. Lo que antes eran fábricas textiles, ahora servían como centros de acopio. Lo que antes eran bodegas de algodón, se habían transformado en búnkeres de droga. Los agentes federales descubrieron que cada semana salían toneladas de dosis desde esta ciudad hacia New Hampshire, Vermont, Maine y Connecticut, como una corriente silenciosa que arrastraba consigo la vida de miles de jóvenes. Cada carretera se convirtió en una arteria del veneno. Lo más inquietante era la normalidad con que todo sucedía. Nadie sospechaba nada. Las operaciones del cártel estaban tan profundamente integradas en la economía local que muchos negocios funcionaban como pantallas de lavado de dinero, y algunos vecinos, sin saberlo, alquilaban propiedades a los mismos distribuidores. Lawrence no solo había sido infiltrada, había sido absorbida. En menos de una década, una ciudad de menos de 90,000 habitantes sostenía el peso del imperio criminal más poderoso del planeta, mientras sus calles seguían aparentando calma, como si la oscuridad no estuviera justo debajo de los pies de todos. El cártel de Sinaloa comprendió algo que cambió para siempre el panorama del narcotráfico. No necesitaban dominar las calles con armas, sino con marketing y precisión química. Su poder no provenía únicamente del miedo, sino de la manipulación del deseo. En laboratorios industriales, equipados como si fueran farmacéuticas legales, los químicos del cártel fabricaban píldoras falsas que imitaban a la perfección
medicamentos comunes, oxicodone, Adderall, Xanax. Misma forma, mismo color, mismos grabados. Pero su contenido era un cóctel letal de fentanilo puro, una sustancia tan potente que 2 miligramos el polvo en la punta de un lápiz podían matar a un adulto en segundos. El engaño era tan sofisticado que ni siquiera los agentes federales podían distinguir una pastilla real de una falsificada sin un análisis químico. Y eso era exactamente lo que el cártel quería: difuminar la línea entre lo legal y lo mortal. Cada tableta se convertía en una ruleta rusa disfrazada de medicamento, vendida a jóvenes que creían estar consumiendo algo seguro. La muerte, en este caso, no llegaba con una pistola, sino con una pastilla. Un crimen silencioso, sin disparos, sin sangre visible, pero con el mismo final. La arrogancia del cártel alcanzó niveles insospechados. No solo producían las drogas, las marcaban con su propio logotipo, como si fueran una empresa global orgullosa de su producto. Aquello no era solo tráfico, era branding criminal. En foros clandestinos y redes sociales, las pastillas con el sello de Sinaloa eran sinónimo de pureza, una marca de prestigio entre adictos y distribuidores. El crimen había adoptado las tácticas del capitalismo moderno: reconocimiento, lealtad de cliente y expansión agresiva. Esa impunidad reflejaba una verdad perturbadora. El narcotráfico ya no era solo un negocio ilegal, era una industria multinacional del engaño. Mientras las familias en Estados Unidos lloraban a sus hijos, el cártel convertía la tragedia en ganancias, refinando su fórmula mortal con precisión matemática. Y así, bajo el lema no escrito de matar sin ser visto, el veneno perfecto seguía circulando por las venas de un país entero, llevando el sello orgulloso de una marca que ya no temía ocultarse. El amanecer del 25 de agosto de 2025 marcó el inicio de una de las operaciones más ambiciosas en la historia del combate al narcotráfico en Estados Unidos. Tras años de investigaciones silenciosas, escuchas telefónicas y agentes infiltrados, la DEA, el FBI y el IC activaron el plan conocido como Operación Sinaloa. No fue una redada cualquiera, fue una ofensiva quirúrgica, diseñada con precisión militar para desmantelar, en menos de una semana, la estructura del cártel de Sinaloa en toda Nueva Inglaterra. 5 días bastaron para ejecutar lo que los agentes describieron como una guerra relámpago contra el imperio del fentanilo. La coordinación fue milimétrica. Helicópteros Black Hawk sobrevolaban el amanecer de Boston, mientras equipos tácticos se desplegaban en Lawrence, Vermont, Connecticut y Maine. En tierra, los convoyes de agentes federales se movían con sigilo, sincronizados con relojes atómicos. Ningún error era tolerable. Cada puerta que se derribaba, cada llamada interceptada y cada arresto formaban parte de un plan cuidadosamente tejido durante meses. Los agentes sabían que un solo movimiento en falso podía alertar a los operadores del cártel y hacerlos desaparecer entre las sombras. El impacto fue devastador. 171 arrestos solo en Nueva Inglaterra. Más de 500 libras de drogas incautadas, entre ellas fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de millones de dólares escondidos en paredes falsas y compartimientos secretos. Los registros revelaron que el cártel no solo distribuía, sino que también lavaba dinero a través de empresas locales, usando el sistema financiero estadounidense para legitimar su fortuna. Para muchos agentes, aquello fue más que un operativo.
fue la confirmación de que el crimen organizado había logrado incrustarse profundamente en la economía norteamericana. Durante esos 5 días, la línea entre guerra y justicia se desdibujó. Las sirenas no paraban. Las cámaras de los noticieros captaban escenas dignas de una película. Agentes encapuchados, casas intervenidas, vehículos blindados, cerrando calles enteras. Al final, cuando los helicópteros se retiraron y los esposados fueron trasladados bajo custodia federal, una frase resonó entre los mandos de la DEA: Estados Unidos ganó la batalla. Pero la guerra apenas comienza, porque aunque los líderes en Nueva Inglaterra habían caído, todos sabían que el cártel de Sinaloa, como un monstruo de 1000 cabezas, solo estaba replegándose para volver a atacar. Los números eran escalofriantes. 617 arrestos en todo el país. 480 kilos de fentanilo puro incautado, suficiente para matar a millones de personas. Más de 700,000 pastillas falsas y 420 armas decomisadas. 11 millones de dólares en efectivo. Cada libra, cada dólar representaba vidas salvadas. Pero la DEA sabía que esto era solo una batalla dentro de una guerra sin fin. Porque el cártel de Sinaloa es como una hidra: cortas una cabeza y 2 más aparecen. Mientras la policía actuaba, el cártel ya estaba reprogramando su estrategia. Habían pasado de las esquinas a las pantallas. Usaban Snapchat, Instagram y TikTok para vender pastillas mortales a estudiantes y jóvenes. Aceptaban pagos por apps, enviaban pedidos por Uber, FedEx o correo postal. Solo hacía falta un clic para morir. La guerra ya no se libraba solo en las calles, sino también en el ciberespacio. Y mientras tanto, los laboratorios de fentanilo en México seguían activos, operando como fábricas farmacéuticas clandestinas. ¿Cómo se combate a un enemigo que ya no necesita esconderse porque vive en tus redes sociales? El 25 de agosto de 2025 quedará marcado como el día en que Estados Unidos golpeó el corazón del cártel de Sinaloa. Pero, aunque muchos líderes fueron arrestados y toneladas de drogas confiscadas, la batalla aún no termina. El fentanilo sigue matando. Las familias siguen perdiendo hijos, padres y hermanos. Y el cártel de Sinaloa todavía respira. La pregunta es: ¿estamos realmente preparados para la próxima fase de esta guerra? Si crees que esta historia debe ser escuchada, suscríbete, deja tu like y comparte este video. Porque mientras más personas conozcan la verdad, más cerca estaremos de acabar con el imperio que opera en la sombra.